Bienvenidos a Radar Energético. Hoy tengo el gusto de conversar con Javier Iturralde, fundador y CEO de Oxa SRL, una compañía que está montando una planta en la ciudad de El Alto para luego exportarla a Paraguay y producir diésel, un diésel circular. Quisiéramos conocer de qué se trata. Javier Iturralde, bienvenido a Radar Energético. Donald, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, gracias por esta entrevista y para poder llegar a la gente que te sigue, que sigue el programa, para explicarles un poquito de todo lo que nosotros estamos haciendo. Ok, muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Cuéntanos en pocas palabras en qué consiste este emprendimiento de Oxa, cuánto tiempo ya vienen hasta ahora trabajándolo y en qué va a terminar, o sea, cuál es el objetivo final. A ver, este emprendimiento nace, te digo, yo soy muy paseño, ¿no? Muy fanático de mi departamento, de mi ciudad. Qué bueno. Cuando no se consigue en el norte los campos de petróleo, yo me sentí frustrado, ¿no? Porque obviamente como cualquier persona quiero que mi tierra prospere. Entonces dije, algo tenemos que hacer. Yo estaba ya en el mundo de la industria de reciclaje, estoy con unos impermeabilizantes en base a llanta reciclada, he sido empresario por otro lado del mundo del fitness. Dije, algo tenemos que hacer y me metí a investigar un poquito más y vi una tecnología que era la pirólisis. Ok. La pirólisis es una tecnología que existe hace más de 100 años. Bueno, se produce ya un hidrocarburo, pero de muy baja calidad. Entonces, entre idas y venidas, armé un muy buen equipo, y empezamos a hacer investigación en base a otros logros que también se había tenido de diferentes tecnologías, porque como te digo, esta pirólisis hace años, hace más de 100 años que existe. Entonces, si bien no se le ha dado mucha importancia, los últimos 20 años, digamos, como que ha empezado a tener más relevancia por el tema medioambiental y ahora con mayor razón por el tema de los precios de los hidrocarburos. Entonces, con este equipo empezamos a hacer varias investigaciones y logramos sacar muy buenos resultados, como te digo, en base también a otras investigaciones de otras personas. Y conjuncionando todo esto, hemos logrado tener una tecnología que le estamos fabricando ahora aquí en el Alto de La Paz para producir diésel o hidrocarburos de alta calidad. Es decir, nos hemos basado en una tecnología antigua que era ineficiente en cuanto a capacidad de producción y en cuanto a calidad de lo que produce. Y le hemos vuelto una tecnología eficiente y que tiene muy buena calidad de lo que produce. Entonces, la tecnología antigua, por ejemplo, te produce de 2-3 kilos, 1 litro de combustible y 1 litro de combustible muy sucio, que después para tener que ser utilizado se lo tiene que llevar nuevamente a una refinería y de ahí recién sale el combustible que se puede utilizar. Nosotros hemos logrado que de 1 kilo salga 1 litro de combustible y además que ese litro se lo pueda meter directamente al vehículo. Entonces, eso nos ha permitido... Ya no necesita ir a una refinería porque ya sale de muy buena calidad. Exacto. Obviamente, los residuos que nosotros estamos utilizando es aceite usado de motor, llantas y plásticos que son derivados del petróleo. O sea, necesitamos derivados del petróleo en este caso. No es como otras tecnologías que se puede hacer con aceite vegetal o aceite animal. No, esto es otro tipo de tecnologías que es simplemente con residuos derivados del petróleo, que de hecho hay bastante en abundancia en el mundo en general. Ahora, un país como Bolivia, con este caso como Paraguay, la basura que estos países producen alcanza para un buen porcentaje para producir de lo que se consume internamente, pero la basura en general a nivel mundial es tanta que igual se puede uno proveer de esa materia prima para poder seguir produciendo, o en su defecto en cada país con la propia basura, por lo menos copar un porcentaje del mercado de combustible en base a estos residuos para obviamente también ver un tema medioambiental, tener un combustible de buena calidad y además generar una industria de hidrocarburos diferente, ¿no? Que tenga además precios en este momento más bajos, ¿no? Entonces es un proyecto que se lo ha trabajado ya 4 años. Hemos estado viendo de montar las plantas aquí en Bolivia. Todavía seguimos en ese proceso, es demasiado burocrático. Entonces vimos la posibilidad de Paraguay, que es un mercado mucho más libre y que obviamente no produce hidrocarburos. Entonces fuimos, averiguamos y nos abrieron las puertas en literalmente 1 mes para darnos el camino a seguir. Y entonces la primera planta que le estamos fabricando acá con nuestra tecnología la vamos a montar allá. Bueno, quiere decir que un emprendimiento privado de muy buen perfil,
en Bolivia no tiene una apertura amplia, pero sí en Paraguay, que es un país con mayores libertades económicas, con menos burocracia y con un apoyo a la iniciativa privada bastante marcada. ¿Eso lo has podido percibir allá? Sí, sí, literalmente como lo comentas, aquí Uh-huh. nos han recibido el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB, ANH, Ministerio de Autonomías, Ministerio de Medio Ambiente, porque se tiene que Todo el generar Estado tiene que y no sé aprobar. qué. O sea, nos han recibido, estamos avanzando, pero muy lento, porque estamos hace un año y medio. Ojalá, si todo va bien este año, también tengamos la autorización para montarla en Bolivia, porque no se va a necesitar subvención, y creo que eso es Claro, muy importante en general para todo el país, ¿no? seguro. Y bueno, mientras tanto, por supuesto, nosotros nos hemos ido a otro país que sí nos ha dado una apertura impresionante. No necesitamos normas especiales ni leyes especiales. Lo único que nos han pedido es que nuestro combustible sea de la calidad que el país estipula y que con eso es suficiente para montar la planta, y la planta va a tener que cumplir las normas comunes de cualquier industria. Qué bueno. Javier, cuéntanos un poco las dimensiones de la planta, un poco para hacernos idea, un poco el detalle más técnico. Mira, esta es una línea industrial, es una relativamente mediana para todo lo que nosotros hemos estado proponiendo, pero es una línea industrial. Estamos hablando de una planta que puede producir 5,000 litros al día, va a necesitar 5,000 toneladas de residuos al día, Uh-huh. ¿no? Pero anualmente va a producir 1.800.000 litros de diésel. Y esta planta no es muy grande en volumen, Ajá. ¿no? Va a producir ya algo bastante significativo y que va a ser la punta de lanza para luego poder montar más plantas, porque la mayoría de la gente y de fondos financieros con los que hemos hablado lo que quieren es verla a la escala industrial, porque tenemos una planta piloto en el Alto, y a partir de ahí, obviamente, crecer Ver otras dimensiones. ya Claro. a niveles muchísimo más grandes, ¿no? 5,000 litros día, en un año 1.800.000 litros. 1.800.000 litros. Para el mercado paraguayo, eso, ¿qué relevancia tiene en No tiene importancia? mucha relevancia Ya, ahorita. La verdad que vamos a llegar al 0,5% del consumo de Paraguay, pero aquí el tema está en ya es un buen comienzo, claro. sí, la potencialidad que se tiene, y nosotros con una planta de 16 reactores, por ejemplo, Uh-huh. tenemos un proyecto, tenemos el prototipo, tenemos modelo de negocios, todo. Por ejemplo, vamos a poder producir para un 7% del mercado. Para Bolivia sería como un 5% de su mercado, ¿no? Lo interesante acá es que nosotros podemos cubrir el 100% de la demanda de la importación del combustible en Bolivia, ¿no? Entonces, y además que el diésel que nosotros producimos es de mejor calidad, tiene menor cantidad de azufre, Uh-huh. índice de cetano, tiene menos agua y sedimentos, tiene puntos de escurrimiento, que es el momento en que se congela el diésel, Uh-huh. hasta -18. ¿Qué significa eso? Que no solamente el sector agroindustrial se beneficia mucho de tener un mejor combustible, sino también, y muy importante, el minero, porque hay minas a 4.500, 5.000 Correcto. metros. Mucha Entonces, altura. se les congela el diésel y no pueden producir. Entonces, Exactamente. nosotros con ese punto resolvemos ese problema también de los mineros, inclusive hasta de la construcción de carreteras. O sea, Uh-huh. tenemos que ser más barato, de mejor calidad y en base a residuos, ¿no? Y las plantas se las fabrica aquí, en el país, ¿no? Entonces, es muy interesante, o sea, hemos logrado, como te comentaba, avances, pero este proyecto nació para Bolivia, pero al ver la rentabilidad y al ver que todo esto estaba funcionando, también hemos empezado a buscar otras opciones, y bueno, pues ahora hemos afincado nuestra primera planta en Asunción, que ahorita la estamos fabricando y que vamos a ser muy orgullosos de inaugurarla, tanto orgullosos por Bolivia y orgullosos por Paraguay, porque Paraguay nos está dando la oportunidad de mostrar nuestra tecnología, y orgullosos por Bolivia, porque Bolivia es un país muy interesante, ¿no? Que con un poquito más de libertad realmente podría crecer mucho más en Seguro que algunos, sí. muchos aspectos, porque la gente es muy, muy dada a trabajar, es muy dada a la tecnología, es muy dada a generar cosas nuevas. Entonces, el orgullo va a ser para ambos países, una tecnología boliviana, y el orgullo de Paraguay porque nos permiten justamente empezar con esta tecnología ya. Javier, estamos hablando de producir diésel en base a materiales usados, es decir, a hacer una especie de economía circular en este caso, ¿no es cierto? Llantas usadas, aceite usado, plásticos.
¿cómo es el proceso de recolección de esa materia prima? Porque eso está muy disperso en todos lados. ¿Cómo funciona eso? Sí, a ver, la acción humana al ver un mercado siempre va a empezar a proveer, ¿no? Entonces, cuando tú Sí, ves un mercado, automáticamente vas a empezar a organizarte para poder proveer esa materia prima. Sin sí, embargo, al principio, sobre todo para las plantas grandes, o sea, ya las de 224,000 litros día, no la que estamos poniendo ahora, que es una mediana, hemos visto proveedores internacionales, ¿no? Hemos hecho todo un estudio logístico para traer toda esa materia prima al país vía marítima para poder tener, obviamente, todo lo que nosotros necesitamos mientras se generan las cadenas de recolección aquí en el país. interna. Ujú. Primera línea de producción que estamos poniendo en Paraguay es mucho más pequeña que estas otras grandes. Entonces, lo más seguro es que los mismos municipios nos entreguen las llantas y nos entreguen el aceite usado porque no saben qué hacer. Yo estoy ya en esta industria y nosotros estamos trabajando con Swiss Contact y Kiosco Verde de la Cámara Nacional de Industrias. Y hay Ujú. que vienen e inclusive nos pagan $2 porque nos quedemos con sus llantas. Claro, No un pasivo que ellos tienen que nosotros lo convertimos en un activo. Entonces, totalmente. escala sea pequeña, más bien vamos a tener mucha abundancia de materia prima. El momento que nosotros generemos ya una escala mayor, evidentemente ahí, como cualquier mercado, al tener la necesidad de esa materia prima, va a subir de precio. Pero los proveedores que nosotros hemos visto son proveedores a nivel europeo, que en caso de que ya la materia prima aquí no hubiera, sea en Paraguay o en el país, a medida que esto vaya creciendo, tenemos la provisión de Europa, de la India, de muchos sectores, porque estamos hablando que solamente el 4% de las llantas se recicla. Y en el caso del aceite, nuestra tecnología nos permite usar aceite también de barcos, de motor de barcos, ¿no? Ya, Este aceite no se lo Eh, puede utilizar por el tema de la sal. ya. Lo depositan, ¿no?, en contenedores para no contaminar y las navieras pagan para depositar este aceite. Entonces tenemos ingentes cantidades de aceite igual usado por ese lado que nadie más los utiliza, que nuestra tecnología sí nos permite usar. Y si lo trajeras de afuera, estamos hablando de Europa o de otros mercados más lejanos, ¿tus costos no se suben mucho? No, está dentro de los parámetros. Ya, Nosotros para Bolivia con el precio subvencionado hemos visto que nos permite tener una buena rentabilidad y al mismo tiempo poder importar. Para mercados internacionales es mínimo, porque la verdad que ahorita el precio está muy alto, estamos hablando que está el precio más bajo está por lo menos al doble de lo que tenemos en el país, mm, entonces no sería un conflicto. Con los precios en Bolivia no es un conflicto, tenemos una buena rentabilidad, por supuesto bajaría un montón la rentabilidad, pero nos permite tener esta materia prima acá como para poder producir un combustible sin subvención. Eh, hablamos de llantas usadas, de aceite usado, aceite de motor, de diferentes, de motores y de plásticos. ¿Cuál es la principal materia prima en todo esto? Y después quiero que me expliques cómo es que usas llantas, que es, digamos, sólido, y también usas aceite, cómo entra ese proceso, o sea, todo entra junto, cómo funciona. Podemos hacer 50 llantas, 50% aceite. Ya, La, digamos, ideal estaría en 30% llantas, 70% aceite usado de motor. Y el plástico se lo puede poner como para generar cadenas de mayor calidad para que el combustible suba de calidad. Y el plástico nos genera sí o sí gasolina. En cambio, el aceite usado y las llantas no nos generan gasolina. Entonces, también depende de lo que queramos sacar como producto final, ok. que nosotros podamos lograr, obviamente, o poner el plástico como parte, digamos, del proceso. Ahora, en el sistema tradicional, no en el nuestro, en el sistema tradicional de pirólisis, Ujú. se pone las llantas solas, el aceite solo, el plástico solo, por diferentes aspectos. Nuestra tecnología nos permite juntar todo, y ahí está el hecho de que nosotros podamos tener un diésel de alta calidad, porque el aceite como tal no va a dar un diésel de alta calidad, pero va a ser muy eficiente. Y Mm, las llantas te dan mucha suciedad, mm, tienen de alta calidad de carbono, pero como tú dices, como tú decías, es sólido, ¿no? Entonces, al ser claro. es muy difícil de volverlo líquido, entonces genera demasiado residuo. Mm, Entonces, nosotros hemos mezclado las bondades de la llanta, las bondades del aceite y lo hemos conjuncionado y las cadenas de calidad de la llanta nos permiten tener un combustible de alta calidad y el aceite nos permite mantener cierta fluidez correcto. de este combustible. Nos permite tener de 1 kilo, 1 litro y tener residuo aproximadamente del 1%.
porque de 1 kilo se saca 1 litro, porque 1 kilo en volumen es 1,16 litros en este caso. Okay, ¿no? un poquito más, claro. Si nosotros metemos 1 kilo, si bien tenemos un residuo, 0,90 de lo que nos sobra ya nos alcanza para tener el litro de... El litro cabal. El resto es un residuo. En los otros sistemas tienes un residuo de 30%, 40%, contamina mucho. En cambio, nosotros, primero, no contaminamos, segundo, lo hacemos muy eficiente. Entonces, lo único que sobra de gas es metano y propano, y eso se lo reutiliza para seguir calentando el reactor una vez que ha empezado a producirse. Agua solamente utilizamos para mantener ciertos niveles de temperatura en ciertos sectores. Y en el caso de los residuos son un compendio de gases negros que son un compendio de gases negros que está con energía ahí contenida, que nos permite hacer igniciones para procesos, por ejemplo, de encendido de hornos, digamos, ¿no? Utiliza esto, no se lo bota, no es un residuo que hay que botarlo, digamos, como basura. Ahora, para terminar todo este proceso tan interesante, ¿no? Nosotros logramos tener un combustible de alta calidad y al final se hace una mezcla dentro de eso para que obviamente se limpien los últimos sedimentos y salga un diésel realmente puro y limpio y cristalino. Ahora, la clave para poder lograr todo esta mezcla y este proceso está en un catalizador que es nuestro, o sea, que es en realidad la tecnología que hace esto factible. Nosotros hemos agarrado, por ejemplo, haciendo una analogía, un motor de 4 tiempos a carburador y le hemos puesto un sistema de inyección, o sea, lo hemos mejorado. Ya, claro. ¿No? Entonces, este catalizador hace que el aceite y la llanta puedan estar en conjunto y sus cadenas se rompan de manera eficiente para después poderlo condensar en ¿qué se llama? En diésel, ¿no? Sin este catalizador no sucede nada, y este catalizador después, el secreto es lo que estamos ahorita patentando, lo estamos patentando en los Estados Unidos, y nos permite obviamente generar todo este tipo de rupturas. Y lo más lindo de este catalizador es que es un catalizador que no tiene materiales químicos tóxicos, ¿no? Okay. Materiales químicos que inclusive los conseguimos en Bolivia, y que obviamente nosotros haríamos el proceso, porque se tiene que hacer un proceso para que se genere este catalizador para ponerlo obviamente en las plantas. Entonces, nosotros cuando estemos produciendo en Paraguay, igual vamos a exportar constantemente el catalizador hacia los países donde vayamos a montar las plantas. Entonces, se va a generar una industria secundaria, si podemos llamarlo así, dentro de esto, que va a mantenerse en nuestro país y que va a generar, obviamente, ingresos también económicos para todos los bolivianos, ¿no? Primero, ¿cuándo piensan montar la planta en Paraguay y comenzar a producir? Y segundo, ya mirando más adelante, ¿cómo ves el proyecto de ustedes en los próximos 5 años? Mira, la planta la vamos a terminar de fabricar a principios de septiembre, entonces la estaríamos dando en esa fecha hacia Paraguay. Justo antes de esta entrevista tenía una reunión con una persona de la Cámara de la Construcción de Paraguay, uno de los directores, hablando justamente para ver el tema de la parte civil, ¿no? De la obra civil que se necesita hacer allá en Asunción. Y si todo va bien, estaríamos terminando de montar la planta a finales de octubre y empezaríamos a producir o en octubre o ya a principios de noviembre. Okay. Entonces, bastante rápido. Es rápido porque nosotros fabricamos también acá, entonces no necesitamos estar importándolo, teniendo los tiempos de trayecto de barco. ¿Tienen todo para comenzar pronto? Tenemos todo para comenzar pronto. Y de aquí a 5 años, la verdad que nos vemos por lo menos con 10 plantas enormes, objetivos y tenemos contactos. Anteayer tuve una reunión con una persona de Guatemala. Guatemala tiene una legislación muy parecida a la de Paraguay, y que él está en el rubro, bueno, esta persona está en el rubro justamente de los hidrocarburos, y le ha encantado la idea, y por supuesto una vez que la montemos aquí en Paraguay quiere venir a ver. Tenemos inversores en los Estados Unidos que quieren montar plantas en los Estados Unidos y en México. Tenemos inversores y gente interesada para montar estas plantas en Chile. Tenemos gente que está interesada, para seguir expandiéndolo en Paraguay. Entonces, de aquí a 5 años, una vez que esta planta la pongamos a funcionar, realmente nos vemos con una empresa matriz, no solamente de La Paz, sino de Bolivia,
Nosotros queremos abrir centros de investigación, así que de aquí a 5 años seguro que vamos a tener estos centros de investigación para seguir desarrollando otro tipo de tecnologías. Y bueno, nos vemos con oficinas por lo menos en unos 3, 4 países, creciendo hasta el punto que logremos y bueno, valga digamos, el detalle de tal vez de arrogancia, siendo muy orgullosos de lo que hemos logrado para nuestro querido país. ¿Qué experiencias hay de tecnologías parecidas en el mundo? ¿Tienes información de eso? Sí, hay tecnologías similares, como te comentaba a un inicio, pero estas tecnologías no tienen la eficiencia que nosotros tenemos. Hemos escuchado de algunas tecnologías que está sonando bastante fuerte con plástico de México, pero ellos tienen un proceso que primero hay que limpiar el plástico, hay que picarlo y después meterlo. Okay. Nosotros lo metemos así, sucio como está. Como venga. No necesitamos picar ni nada, entonces eso lo vuelve mucho más eficiente, ¿no? Y bueno, ellos están como una principal producción de gasolina, nosotros estamos con una principal producción de diésel. No hemos tenido contactos con gente de la Unión Europea también, acá, de manera no oficial, y igual están esperando esta expectativa para poder hacer algo en Europa también. Eso nos da de que no hay este tipo de tecnologías en otros lados, porque realmente, si bien puede haber similares, no hay de la eficiencia, porque hay mucha gente que está realmente interesada en poder trabajar con nosotros de aquí en adelante, una vez que vean el montaje de la línea industrial, ¿no? Ok, Javier, muchísimas gracias por explicarnos de qué se trata esta nueva tecnología y la pronta inauguración de esta planta de procesamiento para producir diésel de alta calidad en base a llantas usadas, aceite usado y plásticos que se está construyendo en el Alto, en Bolivia, y que será exportado a Paraguay a producirse probablemente a finales de este año. Muchas gracias, Javier, por estar en Radar Energético. Ronald, el agradecido soy yo. Muchas gracias por ayudarme a llegar a tu público y por darme también este espacio para poder mostrar todo el trabajo que hemos estado desarrollando. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos los que nos siguen. Permiso.